Buenas tardes, alumnos. Hoy ya les envío un video como a punto de revisar lo que vimos la última semana, ¿no es cierto? Que eran más ejemplos de JavaScript, un poco más entrar en la materia y cómo funcionan las cosas. Entonces ahora voy a empezar con la presentación. Ajusté un poco los detalles que habían de la presentación al comienzo, ¿no es cierto? Para que se vean los ejemplos. Entonces partamos. Bueno, ¿cuál es lo que deberíamos haber visto ya? Funciones, variables, DOM, Query Selector, Text Content, que fue la clase que vimos presencial. Vamos a ver formularios, validación nativa, ¿no es cierto? Validaciones con regex, mensajes de error que se pueden describir en la misma página y también ejercicios de prueba. Bueno, ya lo hicimos en clase. La idea es que en el próximo video veamos otro ejemplo un poco más distinto para poder asimilar todo esto. Ahora vamos a ver solo los ejemplos y algunos detalles de lo básico que vimos en la clase anterior. Entonces, los criterios que vamos a hablar en esto sería manipular el DOM con JavaScript para responder a eventos, validar formularios, utilizar arreglos y objetos con JavaScript. De todo esto vamos a ver en el ejemplo, ¿no es cierto? Y organizar el código en funciones. Entonces, un repaso de lo que vimos la semana 4, de lo cual no tengo video, dado que está la materia, que son temas más lectivos, o sea, que tienen que leer un poquito y ya ir viendo la materia como la base. Aquí vamos a ver un poco más eso aplicado, ¿no es cierto? Entonces tenemos variables y funciones, tenemos constantes, variables, funciones y funciones de tipo flecha, parámetros que son los que se envían a las funciones y return son los valores que nos devuelven las funciones. Recuerden, la función es como una licuadora que uno le mete inputs, le pone frutas, le pone alimento, ¿no es cierto? Se licúan y sale una salida. Y esa salida es el return, que es el valor de la ejecución de nuestras funciones. Tenemos el DOM, que es como el árbol de elementos de HTML que se generan dentro de nuestro cliente, ¿no es cierto? Que sería nuestro browser. Ahí tenemos que saber que es un query selector. También hay getElementById. Hay varios elementos de HTML, de JavaScript, perdón, que nos permiten seleccionar nuestros elementos y poder así cambiarles el contenido o también definirles un estilo nuevo. También tenemos los eventos, que lo que hacía que era que nuestras páginas sean más interactivas, haciendo que podamos escuchar eventos, ¿no es cierto? Y también tener inputs, submit, que son entradas de datos, submit es subir formularios, y event target, que son elementos a los cuales apuntan nuestros eventos, ¿no es cierto? Entonces, validación HTML más validación nativa. Aquí yo tengo un ejemplo más claro. Recuerden que todo esto tenemos que saber bien de HTML, entender bien cómo funcionan los tags, ¿no es cierto? Que esto es un ordenamiento semántico, que esto tiene un sentido por debajo, que esto es un formulario, que esto es una etiqueta, que esto es un input. Que, ¿no es cierto? Todo esto es el formulario, etiqueta, input. Entonces, la estructura correcta de un formulario vendría siendo esta. No tenemos label, que son los nombres o el indicador de nuestro campo que vamos a llenar con algún valor. Y ese campo que se va a llenar con algún valor se va a llenar dentro de la casilla input. Entonces aquí vemos nombre, email, edad, mensaje y un button submit. Entonces el button submit lo que hace es el que nos va a dar la opción de usar esta información para enviarla a un backend, por ejemplo, o guardarla dentro de un objeto, dentro de un arreglo, ¿no es cierto? O también dentro del local storage que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí yo hago la opción. Gracias, Ana García, formulario enviado. Entonces aquí tenemos un formulario que por debajo trabaja con una función de JavaScript que las vamos a ver enseguida. Entonces, para poder entender esto, hay que saber que tenemos validaciones propias de HTML, ¿no es cierto? Que vendría siendo mínimos, máximos, ¿no es cierto? Tipos. Si yo quiero un tipo email, necesito que el tipo email sea un dato tipo email. Por ejemplo, acá hay unas validaciones de nombre, email válido y teléfono. Si yo quisiera ver el nombre, tengo que poner un máximo 3 de largo, algo, ¿no es cierto? Y se completa este campo, entonces todo me dice que al ser requerido, me lo va a ir pidiendo. Completa este campo, le voy a poner guillermo arroba inaca.cl, ¿no es cierto? Y un teléfono 9 dígitos, vamos a poner un teléfono de 8. Entonces hagamos coincidir con el formato 9. Y ahí está, datos válidos, la validación nativa pasó. Esto es validación nativa. Tenemos que sean requeridos, que sean del tipo que se dice ser. Por ejemplo, el mail me va a pedir que sea un tipo mail, el número que sea numérico y que tenga un mínimo y un máximo de edad. Bueno, la edad acá no está como descrito, pero si fuera descrito tendríamos, ¿no es cierto?, una cajita con un mínimo de 18 y máximo 99 dígitos, y el teléfono también tiene un patrón de 0 a 9, que son números que se pueden repetir 9 veces, y un ejemplo podría ser ese, ¿ya? Y tenemos validaciones también de tipo patrones, que son para que debe exigir un regex o una expresión regular.
etcétera. Entonces la idea es que ustedes prueben esto. Voy a achicar un poco acá porque no está medio fallado. Entonces tienen que probar ustedes hacer esto, tratar de levantar estos formularios de forma que a ustedes les dé sentido. ¿Ya? Entonces vamos a ver validaciones con JavaScript y arreglos de objetos. Entonces, para primero validar un dato que yo vaya a ingresar acá al HTML, ¿no es cierto? Yo tengo que poder obtenerlo, conseguirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Entonces yo para poder conseguir esos datos tengo que primero tener el formulario escrito. Recuerden que los formularios son de este estilo, ¿no es cierto? Entonces este formulario va a ser un formulario nombre, label, input, ¿no es cierto? Type, email. Entonces, estos elementos ya los puedo imaginar un poco en el HTML, entender que voy a tener un form de contacto, que vendría siendo todo el formulario, y para poder añadir un evento que sea al submit, recuerden que los submit van dentro del HTML, estos submit después se linkean a esto que están acá. Entonces, cuando yo añado al formulario que tengo referenciado un event listener o un escuchador de eventos, ¿no es cierto? Al darle el submit del formulario, va a cargar una función que va a recibir un evento y este evento lo que va a hacer va a gatillar algo en la página. Y esto es una función flecha, lo que hace esto que vamos a definir un event listener para el botón de submit y que cuando se haga clic en este, el evento que se genere va a hacer que este es un evento que se va a dar forma cuando se haga clic al submit. Entonces este evento va a evitar que la página se recargue y va a leer los valores del DOM, lo que tengo acá ingresado. Por ejemplo, nombre, va a tomar del documento que es el HTML por el query selector hashtag nombre. Entonces yo sé que aquí estoy tomando el input que tiene ese ID, ¿no es cierto? Entonces tenemos value.trim que le quita los valores a los costados y aquí también con el email. Asumiendo que la validación por HTML ya pasó. Porque si la validación por HTML no pasa, el submit no va a hacer nada de envío, nada de recarga con JavaScript, dado que todavía no se cumplen las condiciones del formulario. Y aquí podemos ver un callSource.log que va a decir el nombre que trajo de acá y el email. Entonces, si aquí se ve, si yo le hago a Ana García, no sé, hola, debería acá Ana García, hola, ¿no es cierto? Porque esta es la consola, el F12. Esto lo tienen que probar también programándolo. Yo todos estos ejemplos se los paso para que puedan ir viendo las diapos anteriores y con ello vayan haciéndose una idea de cómo funciona. ¿Ya? Otra función bastante buena que es de poder validar con funciones y regex puede ser tanto como en el HTML como en el JavaScript, pero aquí les voy a mostrar cómo se hace en JavaScript. Entonces aquí vemos por ejemplo una función de flecha, que este está vacío es una función, es una variable, no es una constante, perdón, que me va a guardar un valor booleano. ¿Por qué booleano? Porque cuando yo genero el campo está vacío, cuando yo genero esta variable, lo que yo voy a hacer, voy a ir a buscar el texto que está en el... Bueno, este texto tengo que traerlo, ¿no es cierto? Del formulario. El texto tendría que traérmelo de acá, ¿no es cierto? Sería nombre, document.querySelector nombre, o que voy a validar el texto. Ya, entonces el texto sería texto igual a document.getQuerySelector, hashtag nombre, value trim, y si esto tiene un valor, acá lo voy a validar. Entonces si está vacío, voy a tomar ese texto, que lo saqué de la referencia al input, y voy a validar, esto es una condición, texto es igual a vacío. Si eso es verdadero, está vacío va a estar eh, true, ¿no es cierto? Porque voy a validar que el texto esté vacío. Y si no, va a ser falso. Estas son validaciones. Así también con un regex, con un email. Entonces yo tengo el email de la cajita que me traje por el selector del, del HTML, ¿no es cierto? Por el ID. Y yo ya tengo ese email dentro de mi memoria y para poder validarlo yo tengo que guardarle una variable o una constante el resultado de esa comprobación. Entonces esta comprobación lo que dice, yo le envío un email y este email me va a retornar el regex.test del email. Este regex de acá es una string, pero al estar escrito así se toma como una expresión regular. Y esta expresión regular la pueden validar en internet, son patrones, dado alguna cierta tipografía, ¿no es cierto? Que yo puedo usarla como para comparar, ¿no es cierto? Que esto puede ser cualquier letra sin el arroba, cualquier entre medio una arroba, después algo, texto sin arroba. Esto es lo que dice acá, un texto sin arroba, más una arroba, más otro texto, más un punto, más cualquier texto, porque puede ser punto .com, punto .ar, bla, 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 sin sin el arroba, ¿no es cierto? Entonces, cuando esto se reconoce como una expresión regular, yo tengo la función test y la función test lo que me dice es, entrégame un valor
o entregarme un campo o algo, un texto, ¿no es cierto? Y lo voy a testear para ver si calza con este patrón. Y esto me va a retornar verdadero o falso. Y este verdadero o falso se asocia acá. Entonces, email verdadero va a ser igual a true o false, dependiendo de lo que les comenté acá. ¿Ya? Tiene largo mínimo, es muy parecido a lo que yo les he dicho. Tengo que tener el texto de algo, por ejemplo, el hola. El hola tiene 4 letras y el mínimo va a ser un valor de 3, por ejemplo. Entonces, esto va a ser una condición que me dice el largo del texto es mayor al mínimo, porque yo digo hola, por ejemplo, va a ser mayor a 3. Entonces, esto va a ser true. Y así con el teléfono, donde yo uso una expresión regular, que yo tomo un teléfono, que saco de el valor de acá, como esto que está acá, tengo que sacarlo lo que está dentro de la caja y ir a validarlo. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden entender una expresión regular que describe un patrón de texto, devuelve true o false según si calza. ¿Ya? Buenas prácticas, cada función hace una sola cosa. Nombre descriptivo email válido, por ejemplo, es una variable, devuelve true o false, no manipula el DOM, reutilizable en cualquier momento. ¿Ya? Entonces tenemos funciones. Aquí yo lo agregué un poco para no perdernos de lo que hacíamos antes en Python, que es una forma muy parecida de usar las funciones, pero yo ya les he hablado de funciones de flecha, ¿ya? Las dos versiones hacen lo mismo, ¿ya? Conviene reconocer y saber escribir ambas. Si ustedes están muy complicados con las funciones de flecha, que no están acostumbrados a hacerlas, que son las que están acá a la derecha, ustedes pueden hacer la forma de la izquierda. Por ejemplo, función, como lo vimos en la semana 4, nombre de la función, el parámetro, hago una variable que va a ser la expresión regular, una constante, ¿no es cierto? Y lo que retorno es la validación de esta expresión regular por sobre el valor que yo le entregué, que es lo mismo que está acá. ¿Ya? Aquí lo tienen para leerlo, lo voy a resubir a INACAP para que lo puedan ver más en detalle. Pero si ustedes no se acuerdan de cómo hacer una función de flecha, que es que la función se puede llamar antes de que exista. Entonces en el valor de esto yo ya defino cómo es la función. En el caso de acá yo para poder usar esta función tengo que escribir acá más abajito. Si quisiera usar esta función, mire, lo voy a editar acá en vivo. Inspeccionar a ver si me da. Al inspeccionar, yo aquí tendría que añadirle otro HTML. No, lo voy a hacer aquí porque es muy complejo. Pero aquí tendría que ponerle const, acá abajo const está vacío es igual a está vacío entre paréntesis texto. ¿Ya? Entonces yo me ahorro hasta texto escribiendo si es que tengo que escribir la función y llamarla. Acá yo escribo la función dentro de la misma asignación de la variable. ¿Ya? Sigamos con el class list. Ya, entonces el class list lo traté de bajar un poco una analogía un poquito más cercana a nosotros, así como para entenderlo en humano, ¿no es cierto? La idea de class list es poner y quitar estilos en palabras simples, ¿no es cierto? Tenemos la analogía del closet. Cada elemento HTML es una persona. ¿Ya? Todos los P, todos los LI, todos los UL, los formularios, las secciones, el main, el body, todos tienen, es una persona. Cada clase CSS es una chaqueta con un look ya definido, un color tachado, resaltado. ClassList es el closet. Entonces yo tengo ClassList, es un closet donde tengo todos los estilos que puedo aplicar a todos los HTML, ¿ya? Entonces le pongo o le quito chaquetas y su aspecto cambia al instante. Entonces, una cosa es poner la ropa y que esté con la luz apagada, por decirlo, y no se vea, ¿ya? Entonces, para poder ver ese cambio de estilo, usamos el toggle, que es un interruptor de luz. Tú usas un interruptor de luz, lo tocas y lo prende. Lo tocas otra vez y se apaga. Ideal para marcar, desmarcar, ¿ya? Entonces, aquí tenemos métodos que aplican el tema de las class lists, que vendría siendo método add activa. Activa es un nombre genérico, puede ser activa, activas, mi estilo 1, mi estilo 2, mi estilo 20, siempre y cuando estén descritos en el CSS, ¿ya? Porque tienen que ir a buscarle. Entonces le pongo una chaqueta que se va a llamar activa, siempre queda puesta. Si le remuevo la chaqueta, queda quitar la chaqueta. Al hacerle toggle, activas el interruptor. Si la tiene, la quita, si no, la pone, ¿ya? Entonces ahí vamos a activar la ropa, por decirlo, el estilo. Y el contains es validar si lleva esa chaqueta. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que el toggle alterna en cada clic el estilo, ¿no es cierto? Lo alterna. Y el add lo añade. Entonces si yo tengo dos estilos, tengo que hacer que el toggle lo active y desactive. ¿Ya? Así. Y aquí está cómo se escribe esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo un elemento de lista. Recuerden que esto tengo que traerme las referencias con el get query selector, get element by ID o cualquier otro. Entonces, con eso ustedes van a añadir un event listener a algún elemento de lista que al clic haga esto. Esto es lo que está haciendo, ¿no es cierto? Mensajes de error.
junto al campo sin alert, esto es importante porque eh, como yo les comenté en la clase anterior, hay varias formas de hacer alertas. Voy a tratar de, estoy con un teclado, no, F12. Si yo quiero escribir alguna alerta, anticuadamente, de cierta forma, por decirlo así, console.alert. Entonces ahí yo pongo, esto es una alerta. Si lo piensan bien, esto es anticuado, ¿no? Console.alert, perdón. Esto sería alert nomás, perdón. ¿Ya? Alert. Esto es una alerta. Entonces, estas alertas son un poco anticuadas de cierta forma o se utilizan de forma de que se vaya a asegurarse de que no se cierre un formulario sin guardar cosas por el estilo. Pero cuando tenemos un error de texto o de algo que no necesariamente necesito alerta, que me lo pueda decir acá, yo uso un error en el texto del HTML. Por ejemplo, yo voy a tener acá una función que se llama validar formulario que lo que hace es entregarme un booleano, si es verdadero, que es válido, si no es válido, sería false. Entonces tengo que traerme los elementos del formulario que sería el email y el error de email, ¿no es cierto? Me traigo los valores y los válidos. El validar email, email válido es una función que escribimos anteriormente. El email válido, ¿no es cierto? Va a validar el regex y va a validar, bueno, va a validar que sea con formato esperado, .com. Entonces si el email es válido, va a ser true y si esto es falso, esto sí acá entra, porque en la negación de email válido quiere decirme si esto es falso. Entonces, si el email no es válido, yo voy a poner en un texto acá, eh, ¿no es cierto? Error email, que es la cajita del error que me va a guardar el email. Acá tengo, claro, el query selector del email. Entonces, el contenido va a decir email no válido y el document query selector.email va a tener un class list de tipo error. Y el class list de tipo error es un error como con color rojo, ¿no es cierto? Va a decir válido igual false. Y si no, vamos a dejarlo sin error y vamos a remover el class list de error. Entonces vamos a validar, pero si yo le pongo, por ejemplo, una arroba, porque la arroba no está permitido, me da un error, email no válido. Y si acá yo pongo números, debería validar, valida perfectamente. Lo que valida esto es el largo, por ejemplo, si le pongo 12, bueno, también valida. No sé cuál sería el error de un mensaje, por ejemplo, no sé. Tener mucho texto, no creo, porque un nombre es súper válido. Entonces aquí por lo general se aplica una validación de tipo de texto. Este es el campo de texto que está asociado a este query selector, ¿no es cierto? Y este es el que se pinta si hay error. Si no se pinta, si no hay error, no se pinta. Y se quita el class list error. ¿Ya? Y se deja el class list que debe tener original. Y retorna si es válido o no. Entonces la función va a devolverme true, va a devolverme false según lo que se ingresen los valores. ¿Ya? Sigamos. Array de objetos más render dinámico. Entonces aquí tenemos que entender que cuando nosotros llenamos en HTML información, la idea es que esa información se obtenga en JavaScript, ¿no es cierto? Pero cuando se obtiene en JavaScript no basta con obtenerla en JavaScript, sino que hay que también pintarla y renderizarla dinámicamente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un formulario donde voy a añadir un nombre y un email y la idea de esto es que cuando yo agregue el elemento, este se carga acá inmediatamente. Entonces aquí pensemos bien, ¿qué es lo que tenemos? Un contacto, vamos a poner Guillermo, vamos a poner gmail.com para poner un correo corto y antes de hacerle clic al agregar revisemos qué va a hacer, ¿ya? Entonces yo tengo un array de contactos. Este array de contactos tiene dos contactos, los cuales son los que están acá. ¿Ya? Tenemos la función agregar contacto, que esta función debería ser la que procese la información cuando yo le haga clic al agregar, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener agregar contacto, nombre, email, vamos a hacer contacto.push, nombre e email. ¿Ya? Entonces en el botón, en el listener, ¿no es cierto? Que nosotros tengamos del agregar, tenemos que ser capaces de llamar a agregar contacto. ¿Ya? Me falta acá la función que hace el agregar contacto, pero es un formulario. Entonces aquí debería tener un submit, ¿no es cierto? Un event listener. Entonces debería tener acá una referencia al formulario, una referencia a las cajas de lo que está dentro. Y en al hacer el submit, ¿no es cierto? Aquí me faltó eso quizá. Pero en hacer el submit, ¿dónde está la función de script? En el hacer al submit yo tengo que hacer esto, para que no se olviden. Tengo que hacer form.addListener al submit y tengo que obtener las cajas y después llamar a la función.
¿ya? Entonces, al llamar a la función, nosotros vamos a agregar el contacto a esto que está acá, ¿ya? Entonces, una vez que hacemos ese agregar contacto, esa misma función debería nosotros poder permitirnos hacer el renderizado. Entonces, aquí tenemos eh, la función renderizar, que una vez llamamos al agregar contactos, deberíamos hacer la de renderizar, que va a tomar los elementos de la lista, ¿no es cierto? La lista va a ser document query selector, la lista, el list, el elemento de lista, UL o L, ¿no es cierto? Tenemos que limpiar el contenido, o sea, todo el text content que está en la lista la vamos a dejar vacía, y por cada elemento, hasta acá tenemos un for, lo que estamos haciendo es contactos, ¿no es cierto? Punto for each, entonces vamos a iterar por los elementos que ya hemos agregado. Recuerden que al agregar contacto ya hicimos el push de la función, eh, y acá en el renderizar lo que hacemos es tomar lo que está en el push de la, o perdón, lo que tomamos dentro de la lista y los vamos creando como un LI por cada elemento dentro de esta lista. Entonces cuando yo haga Guillermo y agregar mi gmail.com, lo que hace al hacer clic agregar, tengo una parte y lo voy a agregar al tiro que llame al agregar contacto. Una vez que le llame al agregar contacto, va a llamar al renderizar. Y el renderizar lo que va a hacer va a tomar de nuevo la lista con un elemento nuevo más y los va a mostrar. Y ahí está. ¿Ya? Voy a pausar un segundo para complementar esta lámina. Ya chiquis, voy a recargar ahora la página. Ahora tengo que cerrar las demás pestañas. Ya, entonces, vean. Entonces, ahora lo arreglé, chiquillos, y sí lo voy a arreglar también. Entonces, acá, como les decía, acá está el formulario que les decía, que debe tener, por ejemplo, una lista y que tiene un formulario. Formulario, lista. Los contactos por defecto son estos que están acá, pero la idea es que cuando yo haga clic al agregar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me faltaba acá? Acá, ¿no es cierto? Cons form, conectar el formulario. Acá vamos como de atrás para adelante. Si quieren pueden hacerlo al comienzo, quieren hacerlo después. Entonces, yo genero un document query selector del formulario. Listo. Entonces, una vez tengo la referencia al formulario, hago el event listener, el submit, llamo al agregar contacto con lo que es la cajita, ¿no es cierto? Y el agregar contacto, como les decía, este llama al renderizar. Entonces, el renderizar lo que va a hacer va a llamar a la lista con el nuevo elemento y lo va a añadir, ¿no es cierto? Entonces, ahí se ve bien cómo funciona esto del formulario. Entonces, el ejercicio tipo de prueba. ¿Cómo funciona la prueba? Les voy a hacer un ejemplo rapidito acá. Recibe una consigna y construye el código en HTML, CSS y JavaScript según lo pedido. Después usaría, sube el proyecto a GitHub y me envía la URL. Eso es lo que van a hacer ustedes. Yo genero su prueba a partir del código. Pregunta alternativa y desarrollo sobre lo que ustedes entregan. Responden la prueba durante la sesión. Ahora va a ser más automatizado. Su respuesta se guardará en la nube. Yo valido y califico su evaluación. Entonces la gracia, voy a volver a explicarla acá. Pueden usar la IA. Vamos a hacer un ejemplo con IA, lo vamos a validar, ¿no es cierto? Las preguntas apuntan a su código. La idea es que no copien sin entender. A mí me interesa que entiendan lo que hagan, por eso yo me doy el tiempo de explicarles también cómo funciona. Y tienen que entender lo que entregan. Tienen tiempo para revisar. Ya recuerden que la IA nos ayuda a hacer todas las cosas más rápido, pero tenemos el ejemplo para el tiempo, ¿no es cierto?, para aprender de ese ejemplo que nos está generando la IA. Entonces hay que ser conscientes con eso. Y la prueba igual es consciente de que ustedes tienen que saber las cosas. Entonces los tipos de preguntas que van a hacer la prueba van a ser, por ejemplo, en la línea 14, ¿qué hace esto? Ya, expliquen cómo se valida. Ya, yo tengo ahí afinada un agente que me va a ayudar a revisar sus pruebitas. Entonces, el ejercicio tipo, bueno, ahí la idea es que ustedes lo hagan con IA y que entiendan cómo funciona. Esto ya lo dejo como para tarea que ya debieron haber hecho en clase, ¿ya? Yo tengo algunos ejemplos, pero la idea es que intenten hacerlo por ustedes. Entonces, de todas maneras, yo igual tengo ejemplos que me mandaron, entonces voy a buscar acá en INACAP. INACAP, voy a buscar en INACAP, bueno, voy a cortar este video, pero buscar en INACAP cómo sería un ejemplo de la prueba. Entonces sigo, aquí tengo ejemplos de sus compañeros. Vamos a elegir uno al azar. A ver, ya este. Entonces aquí su compañero me envió esto, ¿no es cierto? Yo tengo eh, un Cloud Run, tengo un componente. Yo aquí tengo un componente
que lo que hace es revisar pruebas o que revisa sus pruebas. Eh, Esto se llama Clover X. Debería cargar el amiguito. Miren, 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 miren. Servicios. Evaluador UA2. Esto tiene una URL pública que yo se las voy a enviar el día de la prueba, con la cual ustedes van a revisar la prueba. Bueno, esto se va a demorar unos 10 segundos, se debería demorar. Entonces, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, pega la URL del repositorio público, entonces ustedes van a tener que leer la evaluación, que es esa, y después van a tener que pegar su código, ¿ya? Entonces, yo voy a generar mi evaluación a partir de un repositorio de ustedes. Ya este no es la prueba, pero tiene JavaScript, HTML y CSS, entonces debería ser capaz de generar una prueba. Entonces sigamos, miren, acá ya generé una prueba, creo que es su compañero José Aro, pero voy a hacerme pasar por otra persona, Josefa Ringla. Ya, entonces aquí yo tengo ya una prueba de ustedes. Entonces esto va a ser en tu JavaScript, se declara la variable tarea de la siguiente forma, qué tipo de dato almacena esta variable y para qué se usa en la aplicación. Una relación que me será objeto, uno por cada tarea que tiene. Es decir, yo te lo voy a responder al azar, no. Ya, al azar, al azar, al azar. Pero ahí tienen una idea de cómo hacer la prueba. Y la parte más entretenida de lo que viene después. Entonces aquí tienen que explicarme, agregar tareas ahí el campo, ¿no es cierto? Observa el fragmento con la parte borrada y escribe el código que falta en el espacio marcado para que la validación termine correctamente. Entonces ya completa acá, ¿ya? Si error, entonces sería if, completa aquí sería texto, bueno aquí texto, tarea, es igual, igual, igual. eh, Vacío, vacío, algo así, por ejemplo. ¿Ya? Aquí le voy a poner, bueno, aquí tiene que completar una cantidad de texto. Bueno, esto no lo voy a hacer porque es fácil. Así que vayan aprendiendo ahí lo que pasa. Ahí. Y ahí está el envío del archivo. Voy a ajustar, bueno, aquí respondí todo mal, por si acaso. Así que la idea es que ustedes le pongan talento. Miren el resultado y ahí ya tienen su nota lista. Ya, así va a ser la prueba, chicos. La idea es que se hagan una idea de lo que van a poner en el código. Esto no se puede hacer F12. Bueno, no debería, entiendo que no se puede. Función F12. Porque no pueden ver el código, ¿ya? Y tienen que recargar todo de nuevo si es que lo llegas a hacer. Tampoco se puede hacer clic derecho cuando empiecen a responder la prueba, no se puede cambiar de pestaña ni nada por el estilo. Entonces la prueba estará acá en los detalles y la idea es que ustedes puedan rendir la evaluación y subir la URL acá. Eso es por este video, chicos. Muchas gracias por su atención. El próximo video será un ejemplo en vivo como armando una aplicación paso a paso.